Ahí ya está. Lo pueden compartir de pronto con los grupos de WhatsApp, creería yo. Y doctora, demos como unos 5 minuticos porque también hay problemas con mis compañeros que no han podido. Gracias. Ok, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces acá esperamos un poquito. Para que me cuenten de pronto qué expectativas tienen con este capítulo de lectura crítica con el Saber Pro, sí me gustaría saber. Si de pronto alguien tiene una información que sirva de retroalimentación para mí. ¿Ninguno tiene todavía alguna expectativa con respecto a este examen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué piensan que es? Doctora, pues básicamente que, no sé, en mi caso particular creería que no hay una, lo que más me preocupa es que todas las respuestas pueden que sean afirmativas, pero hay una más afirmativa que otras. Es el tema de analizar eh, y la interpretación de la lectura, o sea, por leer un texto, pero en el tema ya como responder o buscar cuál es la respuesta correcta, creería que ahí está la dificultad, porque puede que todas se parezcan o sean muy similares. Claro. Eso puede ser una preocupación general. Sí. Ana, ¿tienes algún comentario? Micrófono, estaba cerrado el micrófono y yo hablando sola. Ay, Señor Jesucristo, María José, ¿qué tal esa? Yo hablando y hablando el micrófono cerrado. Que estaba diciendo yo de que lo que me preocupa es eso, que se supone que una de las mejores habilidades o de las virtudes que debe tener un buen abogado Sí, es saber leer y leer bien y leer entre líneas, porque hay muchas cosas que no son de lleno que se pueden ya percibir, sino que hay que saber leer entre líneas y saber discernir entre lo que es correcto y no correcto y tener un punto de referencia para saber decidir cuál se puede ajustar y cuál puede ser la afirmativa. claro. Esto es lo que yo digo que es lo más dificultoso. Y pues que no todo lo que se pueda aprender, profe, todo lo que se pueda aprender, bienvenido sea. Y si es para mejorar, mejor aún. Entonces, Así yo, es. gracias por esta oportunidad, profe. No, Ana, hace rato que no te veo desde la pandemia. Ay, tú eres la, no podemos decirlo, sí. Hace Sí, rato. sí, hace rato. Yo soy la hija del doctor Altamar, claro que sí. Sí, claro, yo sé, sino que ¿se acuerdan nuestro saludo? Entonces yo, no, no se puede. Sí, yo sé que tú eres la niña de mi profe querido. Gracias por lo de niña, mi corazón. No, pues que él dice que usted es la niña de él, yo qué culpa. Gloria a Dios, así es. Los hijos somos los niños hasta que nos morimos, mejor dicho. Sí, señora. Bueno, muy bien.
Yo la he visto, doctora Claudia, la he visto. Todos tenemos muchas expectativas contra la prueba Saber Pro y obviamente quisiéramos saber qué es lo que nos va a salir directamente en este tipo pues, de evaluación, y es necesario identificar que tenemos todo claro para poder llegar al examen tranquilos. Una de las situaciones de estas pruebas Saber Pro es el desafío de las personas contra el tiempo. Y en el tiempo es que a uno de pronto no le da la metodología que lleva de no saber cómo es la prueba, y entonces el tiempo se le va tratando de identificar qué es lo que está pasando con la prueba. Entonces, en vista de que no sé cuántas horas nos van a dejar para el tema de lectura crítica, quisiera que me confirmaran que están viendo la presentación de PowerPoint, por favor. Señora. Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus confirmaciones. Entonces, sean todos y todas bienvenidos a este capítulo. Lo que necesitamos es conocer en qué consiste esta prueba. Entonces, estoy esperando a que se amplíe la pantalla. Yo soy Claudia Altamar, soy directora del programa de comunicación social de la universidad. Por lo general, soy docente para transversales en el tema de lectura crítica, de construcción de texto y en unas asignaturas que desafortunadamente ustedes los abogados no tienen, que se llama comunicación oral y escrita. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio con todas las carreras? Porque definitivamente nosotros tenemos la posibilidad de reforzar algunos conceptos que vamos viendo a través de la vida, a través de lo que nos va ofertando nuestra carrera, ¿vale? Te quería preguntar una cosa, ¿será que yo me puedo desentender del ingreso y tú le puedes hacer el ejercicio de ingreso a tus compañeros, por Sí, favor? profe, yo aquí ya estoy admitiendo las que van llegando para que tú puedas seguir con el hilo de la clase, no hay problema. Ok, listo, porque aquí entra el clic y el, bueno, entonces, tras de que ahorita entonces no puedo abrir aquí, no sé por qué. Bueno, muy bien. Entonces, en esta docencia he tenido la oportunidad de preparar a muchos grupos para esta prueba CAES cuando se hace el tema de comunicación, y pues les ha ido bien, afortunadamente les ha ido bien. Hoy con el tiempo que tenemos, pues definitivamente lo que quería era verificar que ustedes supieran en qué consiste, porque 2 horas es muy poquito. Si tuviéramos por lo menos 4, haríamos ejercicios. ¿Qué objetivo tiene esto? María Eugenia está haciendo una pregunta. Adelante, María Eugenia, y que sea concreta, porfa. Doctora, buen día. Buenos días. Doctora, mire, mi pregunta es, nosotros somos de Derecho de 1A y miro que teníamos a esta hora programada otra clase. ¿Estamos bien o estamos mal ubicados? Porque veo que acá ¿se está hablando de otra clase o estamos bien? Esta es preparación Saber Pro, lectura crítica. Ah, sí, señora, esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta porque como nos dieron otro y bueno, era desubicada, entonces me están preguntando mis compañeros lo mismo, entonces seguimos. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, sí, señora. Lastimosamente no sé por qué acá esto no abre. Muy bien. Entonces, ¿qué pretendemos aquí? Desarrollar habilidades de comunicación orales y escritas, conocer el concepto de comunicación, recibir una información que va a ser de nuestra utilidad, aplicar normas gramaticales, hacer buen uso de esa gramática y entender el concepto de lectura crítica. Digamos, esto es como mi pretensión en el día de hoy. Ya vamos a entrar en materia en qué consiste la prueba de lectura crítica, esa prueba de lectura crítica. ¿Ustedes están viendo que se está moviendo la pantalla o no? Sí, señora. Sí, estamos. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de lectura crítica? Primero, lo que el ICFES va a medir es la capacidad de entender, interpretar y evaluar los textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en el ámbito académico. O sea, necesariamente no tiene que ser
un texto que uno diga, no, es que es un texto jurídico. No se van a encontrar un texto jurídico. Se van a encontrar específicamente un texto cualquiera. Y lo que necesitamos es tener paz y tranquilidad para saber que lo que nos van a presentar no está en el contexto del derecho. Es decir, no nos van a presentar una sentencia, no nos van a presentar un texto que tenga específicamente la forma que ustedes han reconocido siempre dentro de su formación profesional. La situación de esta prueba es completamente general, de manera que se pueden encontrar una poesía, se pueden encontrar una canción, se pueden encontrar muchas cosas, el texto de una canción. ¿Qué otra cosa va a pasar? El ICFES lo que va a medir es la comprensión lectora que le va a permitir al estudiante interpretar, aprender y tomar una postura crítica frente al texto, aunque no conozca el tema previamente. Esto es muy importante. Y aquí creo yo, ahora sí está, mejor dicho, me salté y ahora es que están viendo. No, profe, ahora sí estamos viendo la pantalla completa de la presentación como tal. Ok, entonces me estoy adelantando hasta esto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a evaluar 3 competencias. Y al evaluar esas 3 competencias, las 2 primeras tienen que ver con la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o a nivel global, es decir, que el texto sea de un tema universal o que sea de un tema propio nuestro de acá, digamos, colombiano, sobre el que normalmente tendríamos información. He ahí la dificultad, porque la persona dice, yo puedo hacer una crítica y con sobrada razón, puedo hacer una crítica de lo que yo conozco, de lo que he oído hablar. Entonces, no te estamos escuchando, doctora, qué pena. Doctora, no se escucha. El micrófono lo tiene. Cerraste el audio, sí. Dice que esperen. ya, es que aquí se me están moviendo una cantidad de cosas en la pantalla que no se alcanzan a imaginar. Pero cuando vean algo así, me avisan de una vez. Bueno, listo. Entonces, ahora sí me están oyendo todos, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, perfecto. Doctora, la escuchamos. Gracias. Quiere decir que necesariamente no nos van a presentar un texto del que nosotros tengamos un conocimiento. Por ejemplo, doctora, no nos van a gente que no ha preguntar. podido ingresar, qué pena, doctora. Buenos días, le habla Nelson Mayorga. Hay gente que no ha podido ingresar. Mi querido Nelson, a mí lo que me angustia es que tenemos ya media hora y ya el contenido es muy largo para las 2 horitas. Entonces, como la grabación va a quedar en plataforma, todos van a poder encajar dentro de ese asunto, ¿sí? Porque si no lo doy, se van a sacrificar todos. Entonces, es probable que tengan la posibilidad de ver la grabación y pues incluso hasta contactarme después de hacer alguna pregunta que yo no voy a tener inconveniente en contestarla. La cosa es que después van a tener otra clase y entonces podemos generar otro espacio donde con menos angustia yo les esté entregando el concepto, pero me preocupa que en el 100% de la población no vayan a entender en qué consiste esta prueba de lectura crítica. Entonces, vamos a ver qué hacemos con ese problema. Por ahora, continuamos. ¿No van a correr falla ni nada, doctora? ¿No van a correr falla? Pues bueno, creería muchas disculpe la interrupción. Tranquilo. Aquí lo que se trata es de mirar a ver qué hacemos con esa prueba. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en esa prueba? Un texto, y ese texto no necesariamente es jurídico. Ese texto nos puede hablar de un tema conocido, poner una posición crítica acerca de la JEP, por ejemplo, ¿sí? O acerca de una disposición como, no sé, la pena de muerte no existe en Colombia. Qué pena que yo me meta acá en temas así como pues más familiares para ustedes, donde ustedes son doctos y sabios, pero para hacer la charla un poquito más cercana. Pero puede ser que nos hablen del proceso de cómo se manejan los derechos humanos en Dinamarca. Y ahí no tenemos ni la menor idea. Entonces, la prueba no nos puede despistar desde el punto de vista que la lectura crítica le enseña a uno una metodología específica que no tiene nada que ver con la temática, digamos, que conozcamos, sino que es una metodología
general para todos. O sea, las dos primeras evaluaciones van a comprensión del contenido del texto. Esas dos específicamente. La tercera es una aproximación propia, crítica frente al texto. Entonces vamos a ver qué herramientas vamos a tener para manejar esto. Entonces, en la plataforma les dejé un resumen de la metamorfosis de Franz Kafka y les voy a leer aquí algo. Entonces, en ese resumen yo creo que todos ustedes debieron haber conocido ese texto y esto dice así. El resumen de la metamorfosis es muy sencillo y todos sabemos más o menos el argumento de esta obra de Franz Kafka. En cuanto al propio contenido de esta historia, básicamente se puede decir que es una novela. Está dividida en 3 partes, la que inicia el mismo día en que Gregorio Samsa, funcionario público, se levanta temprano para ir a atender sus responsabilidades, encontrándose con la terrible sorpresa de haber mutado en la noche en un terrible y gigantesco insecto, cuya especie específica nunca es revelada en la historia, pero que según algunos autores podrá ser un enorme escarabajo. Gregorio Samsa es un comerciante de telas. Se levanta una mañana convertido en un monstruo que es un insecto. En la extrañeza de su nuevo cuerpo, Gregorio se pregunta desde su cama cómo se supone que va a ir a trabajar si está convertido en un bicho. A partir de ahí, comienzan días llenos de zozobra en la familia Samsa, porque ahora Gregorio, quien era el sustento de la familia, no puede trabajar más. El dinero se va agotando, la comida escasea y entonces los padres y la hermana de Gregorio tienen que buscar una forma de subsistir y convivir con el enorme insecto que sigue encerrado en su cuarto, mientras en lo profundo de su alma crece el deseo de deshacerse de él. Mientras empieza a familiarizarse con su cuerpo en la cama, su familia se percata de que Gregorio no se ha levantado a trabajar. Él intenta tranquilizarlos gritándoles desde su habitación, pero su familia no parece entenderlo. La mañana sorprende a Gregorio cuando su jefe llega a su casa para buscarlo, pero este nunca se imaginaría, ni la familia Samsa tampoco, lo que encontraría cuando Gregorio abre la puerta. Esta es abierta ante la presión que recibe. Samsa termina por asomarse a la puerta, revelando entonces a los otros su estado. Es un terrible insecto hecho que horroriza al jefe, quien huye despavorido, mientras que su familia, aunque no escapa de la casa, también asume el rechazo ante la nueva apariencia de Gregorio Samsa, encerrándolo en su habitación. Así comienzan los días de aislamiento de Samsa, quien dentro de su habitación, pese a ser un insecto físicamente, sigue conservando su conciencia humana. Por su parte, su familia experimenta sensaciones negativas. Por una parte, su padre comienza a odiarlo, mientras que su madre no soporta su presencia. De igual forma, están preocupados por el futuro financiero de la familia, pues era Samsa quien velaba por esta, y además, claro, del miedo que les da que los otros descubran que oculta un terrible monstruo en la casa. De hecho, la única que parece mostrar piedad hacia Gregorio es su hermana Grete, quien asume la responsabilidad de alimentarlo y limpiar su habitación. En agradecimiento, Samsa trata de permanecer oculto para ahorrarle la visión de su nueva apariencia. Sin embargo, esto no hace que el deseo de ser amado por su hermana desaparezca. Con la intención de hacerle más llevadera la nueva situación, Grete decide que lo mejor será retirar los muebles y además todos los enseres del cuarto, al fin que Samsa pueda desplazarse hacia la libertad con el acceso a las paredes de su habitación. Sintiéndose despojado, este se posa sobre un cuadro de su propiedad, una de las pocas cosas que ha quedado de sus bienes. Mientras Samsa está sobre la pintura, su madre y su hermana entran a la habitación. Ante la visión, la madre, presa de pánico, se desmaya. Grete sale corriendo para buscar un elemento con el cual pueda reanimarla y a Samsa le preocupa lo que sigue. El padre, quien es ajeno a esta situación, malinterpreta los hechos, creyendo que el insecto trata de hacerle daño a su familia, lo ataca con manzanas, las arroja sobre su cuerpo, logrando que una se enrede en su coraza, haciéndole una gran herida que termina por infectarse. Igualmente, entre las medidas que tomaron los familiares de Samsa para sobrevivir a la nueva situación económica, estuvo la de alquilar parte de su casa a 3 inquilinos, quienes deciden marcharse de una vez de la casa Samsa, pues
porque en su habitación se había oído el sonido de un violín que tocaba la hermana. Ante la visión, los inquilinos se impactan, recibiendo además un maltrato por parte de los parientes de Samsa, que tratan con toda vergüenza que no lo vean. La idea de los inquilinos y la actitud de la familia son los últimos elementos que sellan el destino de Samsa, quien simplemente deja de comer hasta que un buen día es encontrado muerto en su habitación. La familia se deshace del cuerpo, lo lanza en la basura e incluso salen a tomar un poco de aire fresco. Es una gran sensación de alivio, puesto que han quedado libres de la carga de Gregorio. Los padres de este deciden entonces colocar todas sus energías en lograr un buen matrimonio para Grete, al darse cuenta de que ésta ya está en edad de casarse. A partir de ahí comienzan los días llenos de zozobra en la familia Samsa, porque ahora Gregorio, quien era el sustento de la familia, no puede trabajar más. El dinero se agotó, la comida se escaseó, entonces todos tienen que buscar una nueva forma de subsistir y salir adelante. Entonces encontramos que este es no sé si habían leído la obra, obviamente para todos creo que es familiar, la leímos en el colegio, la hemos elegido como un libro y tenemos una historia bastante conocida. Franz Kafka, su autor. Digamos que concretamente en el análisis literario podemos determinar que es una novela que surge en el Renacimiento en Italia y en Francia, hace referencia a una ficción y es completamente narrativa. ¿Y por qué es narrativa? Porque permanentemente está contando qué es lo que está pasando. Esa narración puede ser a partir de la voz de quien asume el papel de narrador, o también puede pasar a veces a la gran cantidad de personajes que van apareciendo a partir de toda la historia. Este libro de la Metamorfosis es más corto que una novela, digamos una novela larga, podría convertirse en fábula. ¿Y por qué se convierte en fábula? Prácticamente porque el personaje, desde sus inquietudes, desde su situación psicológica, desde su nueva sensación en su cuerpo de que es un bicho, pues normalmente las fábulas siempre están caracterizando textos donde los animales tienen una animación. Entonces, esto podría ser nuestro análisis desde el punto de vista literario. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Las competencias, de manera general, van a evidenciar una serie de habilidades cognitivas para ser un lector crítico. Entonces, estas competencias se van a evaluar mediante párrafos de textos que se difieren en cuanto a tipo y en cuanto a propósito. Lo que ustedes deben pensar de una vez que no van a encontrar una relación de uno con el otro, a no ser que la prueba les diga que todas las expresiones son relativas a un texto en particular o a una situación en particular, siempre van a ser hechos aislados. De alguna manera, por ejemplo, la finalidad que busca la prueba es que la lectura crítica exige una cantidad de competencias que el profesional debe tener. Por eso, a nivel de Derecho, Comunicación Social, Ingeniería Industrial, todas las carreras, todos debemos ser medidos, y eso que ustedes tienen que asumir, pues menos mal que algunos ya se salvaron de eso, que es la famosa prueba que se quiere establecer ya en cuanto a competencias jurídicas específicamente, y que nos hagan esa evaluación, pero bueno, ustedes son unos duros y saldrán siempre adelante. En este caso nos están evaluando no como profesionales del derecho, nos están evaluando como profesionales. O sea, tenemos un buen rendimiento frente a una competencia que se debe haber fortalecido desde la escuela media y durante toda la universidad. Entonces, esto se ejercita de diferentes maneras en función de la característica particular de cada texto. Acabamos de leer específicamente el resumen de la Metamorfosis de Franz Kafka. La prueba 1 está identificada con lo siguiente: identificar y entender los eventos, las ideas, las afirmaciones y demás elementos locales que componen el texto. Tenemos una condición y ustedes, yo creo que ya en su cabeza deben haber identificado que hay un personaje que se llama Gregorio, que era funcionario público, que sostenía a su familia, que a la noche a la mañana surge en él una transformación,
que se convierte en un bicho, que la preocupación de la familia única y exclusivamente es, ¿y ahora quién podrá defendernos como el Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién va a ser el sustento de la familia? Y entonces empiezan a cambiar todas esas, digamos, esos afectos y esas condiciones que rodean al personaje y empieza a cambiar ese entorno. Y entonces antes queríamos a Gregorio porque Gregorio era el que nos daba de comer y el que nos mantenía, y ahora a partir de que este hombre es un bicho y que viene el jefe y entonces pierde el empleo y el bicho no puede hablar, nadie le entiende, se tranquiliza cuando aparece un violín. Todas esas son las informaciones que yo traigo a partir de la lectura. O sea, no me las inventé yo, se las inventó Franz Kafka en su obra, y a medida que yo las estoy relacionando con mi conocimiento, es que yo tengo un conocimiento previo y yo sé qué se siente cuando uno es reemplazado, cuando uno es visto única y exclusivamente desde el punto de vista proveedor de algo y no en una relación simbiótica de afecto, y ahí empieza la mente a volar. Pero no quiero que se confundan, la prueba 1 va directamente relacionada con lo que dice el texto. Si el texto lo dice, la respuesta de su prueba, en la prueba 1, estará relacionada directamente con el texto. O sea que ustedes no pueden inferir. No, entonces se dice, el papá creyendo, el padre Samsa, creyendo que de alguna manera, ya te voy a dar palabra a Juan Carlos, creyendo que como la mamá se había desmayado y quedó impactada al ver a Gregorio y la hermana estaba ahí, entonces decidió pensar que ese gran bicho estaba atacando a su familia y le tira una manzana. Pero entonces, si a mí la pregunta en lectura crítica me dice es que hay un gran odio, no hay odio. Porque lo que dice el texto, lo que infiere el texto específicamente es, le tiró una manzana porque tenía miedo. Entonces la cosa es distinta. ¿Quién iba a hacer una pregunta? Adelante. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Una pregunta que yo quiero de pronto hacer. Yo leí el texto y pues profundicé un poquito más acerca del tema. Yo sé que Franz Kafka tenía problemas con la familia y sobre todo con el papá. La mamá, pues existía el machismo en la época y pues la hermana era, digamos, como su mejor amiga, ¿cierto? Sí, correcto. Pueden llegar a preguntar cosas como, por ejemplo, que él hacía una comparación entre su nombre real o su apellido, que era Kafka, con Samsa, porque es un juego de letras, solamente cambian como las consonantes. ¿Eso lo pueden llegar a preguntar? En la prueba 3. En la prueba 3, porque ahí entra ya tu criterio. En la prueba 1 y 2, si le hacemos, o sea, si el ministerio realmente, perdón, si el ICFES puso definitivamente como está la prueba contemplada para el 2020, digamos que en sentir general, cuando a uno le piden identificar y entender el evento o la idea, que esto es clave, esta es una condición clave para las pruebas, ustedes se remiten específicamente a lo que diga el texto. Que es que la mayoría, el 100% o el 80% de las mañanas en Bogotá son frías y grises. Y ustedes dicen, pero yo no creo, yo creo que es como el 50 y el 50. Pero si mi texto ha dicho previamente que en Bogotá llueve mucho y que el 80% de los días son grises, pues ahí lo dice el texto, entonces no tengo que pensar en nada más. El texto lo infiere. La otra cosa es que cuando yo hago lectura crítica, que es lo que se supone se tiene entendido para el nivel 3 de esta prueba, es que yo ahí sí puedo plantear mi opción, o sea, es mi lectura, es mi visión, es lo que yo veo. Entonces, por ejemplo, ya, fíjate que, por ejemplo, con el comentario del compañero, comentario del compañero es que él ya tiene una información previa, ¿cierto? Pero el que no ha leído la información previa, entonces queda por fuera de la prueba, no. Porque es que por debajo la intencionalidad es, por un lado, en una de esas pruebas, identificar y entender el evento en particular. Y en la otra, sí, permitir el ejercicio de lectura crítica, y a lo mejor le pueden dar a uno opciones para decir con qué se familiariza más. Puede ser que ellos tengan establecido que en esa prueba 4 de las situaciones, y son 6 las situaciones que entregan, 4 tienen que ver como pregunta acertada y 2 no, porque pues esas 2 no tienen nada que ver con el texto, pero uno tiene que hacer ese ejercicio de inferir.
La evaluación entonces está dirigida a la comprensión del significado de las palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. Entonces, esa es una condición interesante para saber en este momento. La prueba número 2. Esta prueba número 2 es una competencia que consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez del argumento, identificar el supuesto, derivar implicaciones y reconocer tanto las estrategias argumentativas como las estrategias retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otras habilidades. Como quien dice, aquí yo tengo un pensamiento cruzado. Acá hay una lectura y aquí tengo un argumento. Aquí tengo un supuesto. Aquí tengo una conclusión, que sería la implicación. Aquí tengo el reconocimiento de una estrategia que argumenta, una estrategia que engrandece desde el punto de vista de la retórica el texto que tengo planteado de este lado. Y obviamente esto lo que va a medir es una habilidad. Volvemos a nuestro texto de la metamorfosis. Entonces, dentro de las curiosidades del autor, ya nuestro compañero nos estaba diciendo, de pronto el autor quiso poner el apellido de Gregorio Samsa parecido a Kafka, y fonéticamente pues son Kafka, 2 sílabas, Samsa, 2 sílabas, ambas terminan Kafka, terminan en AE, Samsa, pero aquí la situación más importante, entre otras cosas, para los que han leído la obra y para los que saben de Kafka, básicamente este libro es lo que él sentía en la relación con su papá. Él plantea una situación de deshumanización, él plantea una situación de sentimiento utilitarista en las relaciones de familia. Entonces, hay otras cosas que pueden inferirse a partir de conocer un poquito más de la obra, pero por lo general estas pruebas a nosotros, no, como lo dije al principio, no nos van a medir en el conocimiento de la obra, en un conocimiento previo, porque yo no sé cómo se manejan los derechos humanos en Dinamarca, no tengo ni idea. Pero muy probablemente sí tengo un conocimiento previo de cómo se manejan los derechos humanos en Colombia. Entonces, y sé que son derechos humanos. Entonces, no me van a medir desde ese punto de vista. Dentro de las curiosidades del autor tenemos, por ejemplo, una obsesión por mostrar una transformación. Y él decía que en la carátula le pidió a la primera graficadora o ilustradora de la carátula del libro que no podía mostrar el insecto, que lo que él quería era mostrar otra cosa completamente diferente, pero no centrar la atención del lector en el insecto. Y específicamente la metamorfosis no es la vivencia de insecto, es lo que implica sentirse como insecto, es lo que implica que el insecto produce en los demás actitudes de repudio, de asco, una cantidad que son obviamente valoraciones desde el punto de vista de comunicación, porque pues ahí la comunicación lo que normalmente hace es que produce en las personas una serie de efectos. Entonces, yo tengo cercanía, a veces hago bloqueos porque no quiero oír, no tengo orejas de pescado, no me gusta lo que estás diciendo. A veces, como en las discusiones, por ejemplo, planteamos las discusiones a un volumen completamente diferente y ni siquiera nos damos cuenta de lo que el otro está diciendo porque hablamos al tiempo o nos gritamos al tiempo. Y cuando nos gritamos al tiempo, simplemente agarramos del aire referentes y entonces dice, este me dijo que tal cosa, este me dijo que tal otra. Y entonces eso produce en mí una cosa loca entre ese proceso de va y viene, de retroalimentación absolutamente automática, de cambiar de emisor de la información a receptor, y entonces ahí la comunicación tiene una cantidad de subjetividades o de objetividades, y resulta que la prueba de LKS no está sobre las subjetividades, está sobre las objetividades. En la interpretación de la metamorfosis vemos una sociedad llena de prejuicios frente a una persona con la diferencia, y entonces es que de alguna forma cuando encontramos que alguien es distinto, le hacemos el feo. Yo no sé si en este curso hay personas, por ejemplo, que
de alguna manera le han hecho el feo a los extranjeros que últimamente tenemos en el país. Yo les confieso que yo sí, porque a mí me da rabia que o se roben las bicicletas y siempre haya un extranjero, o que haya un atraco y siempre hay un extranjero involucrado, que de alguna manera ha habido como algo que afecta a la gente mía y que le han limitado el acceso al trabajo y una cantidad de cosas. Entonces, mi hija, que es de 19 años, ella me dice, mamá, te estás volviendo homofóbica. Y le digo, sí, me estoy volviendo homofóbica, pero pues es que mientras vengan a aportar, bien, pero mientras vengan a otra cosa, mal. Y entonces uno se convierte en una sociedad que tiene prejuicios ante las situaciones, ante el color, ante la selección de sexo, no sé, frente a muchas cosas. Norela, querías hacer un aporte. Adelante. Ay, no, doctora, una cosita chiquita. Es xenofobia, porque homofobia es lo de los homosexuales. Xenofobia es el hacia los extranjeros. Sí, gracias, xenofobia. Muy bien. No, y es que mi hija también me dice que soy homofóbica, perdón. Soy xenofóbica y a ratos homofóbica. Pero es que el problema es que en la vida a uno le toca desaprender y volver a aprender. Entonces, pues a uno lo crearon con unos patrones y unas cosas y uno trata más o menos de entender lo que decía la reina de hombre con hombre, mujer con mujer y lo mismo en sentido contrario. Muy bien. En este caso yo puedo hacer una visión de sociedad, una visión que me llena de juicios previos, y entonces yo establezco diferencias. Y en este caso de esta obra en particular, sí se llegó a eso. Entonces, hay un egoísmo también, un egoísmo planteado por absolutamente todos los miembros de la familia Samsa frente a Gregorio. ¿Y qué ocurre ahí? Que eso yo lo puedo inferir de la lectura. Entonces, ahí es donde van a aparecer las condiciones de carácter crítico. En cuanto a las pruebas, por ejemplo, en cuanto a la prueba 3, las preguntas que la evalúan siempre están involucradas con varios elementos locales de un texto. Por ejemplo, diferentes frases, párrafos, exige reconocer y comprender su articulación. Entonces, ustedes tienen que ver textualmente la pregunta que les están formulando, dónde lo dice en la prueba, para inferir cuál es la respuesta correcta. Puede ser que se estén conectando varios de estos párrafos porque es lógico encontrar acá en ese tipo de lecturas. No se estresen porque normalmente dejan muchas lecturas largas y uno tiene después que seleccionar la respuesta correcta. Entonces puede haber conexión o articulación de un párrafo con el otro. ¿Cómo se evidencian, por ejemplo, estas competencias que el individuo tiene? Según el ICFES, la persona que se enfrenta a la prueba identifica y entiende los contenidos locales que forman el texto. En ese contenido local aparece el concepto del significado y aparece el evento narrado. Entonces, voy a hacer aquí una aclaración en cuanto a significado y a significante. ¿Qué es el significado de una palabra? El significado de la palabra es lo que yo encuentro como definición universal que está totalmente aclarada en un diccionario. Y ese diccionario que es de la RAE, el diccionario de la lengua castellana, el diccionario Planeta, el que sea, ahí me dan a mí un genérico. ¿Qué es una silla? Una silla es un artículo considerado mobiliario, sirve para descansar, nos reclinamos en él, está hecho, elaborado de distintas formas, está de distintos materiales, por lo general tiene un soporte para sostener a la persona, que son 4 patas y una superficie donde la persona puede reclinar su cuerpo, y no lo dice en el diccionario, pero a partir de que puede poner la cola en la silla. Pero cuando yo hablo del significante, que tiene un condicionante personal, ese significante es lo que para mí significa esa silla. Esa silla es explícitamente mi silla. Cuando yo les digo a ustedes silla, ¿en qué silla piensan?
Si piensan en la silla del comedor, piensan en la silla del escritorio, piensan en la silla de esa Rimax que hay para poner todas las cosas y uno las quita solamente al fin de semana. Entonces, ese es el significante. El significado es la descripción universal. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer ejercicios en que es entender el significado de los elementos locales que constituyen el texto, como quien dice, no son las inferencias. Identifica los eventos narrados de manera explícita en el texto. Entonces, hay componentes de carácter literario, descriptivo, puede haber una caricatura, puede haber un cómic, puede haber personajes involucrados, si es el caso que los pues sean textos que infieran la presencia de personajes. En la metamorfosis, por ejemplo, podemos ver que es un evento surreal, casi inverosímil, hay deshumanización, enajenación, se pone en tela de juicio el concepto de la estética, es muy marcada la transformación, dejando de ser ser humano para convertirse en insecto, y ahí es donde podría caber la postura crítica. Entonces, básicamente yo tendría la posibilidad de hacer la siguiente lectura. Comprender cómo se articula la parte de un texto para darle sentido global. Esa es la segunda intención. Entonces, comprender la estructura formal de un texto y la función de las partes. Y ahí tenemos que pensar específicamente en una idea central y en unas ideas complementarias. Cuando yo pienso en una idea central, normalmente esa recae sobre el qué o sobre el quién. En un hecho informativo, por ejemplo, en un hecho de noticia, es muy importante saber si se recae sobre el qué o sobre el quién. Ese par de preguntas a mí, que es que la metodología de las 5W, que es una metodología de un autor que para comunicación, aunque es psicólogo, se llama Harold Laswell, él es de la escuela de Palo Alto, California, es psicólogo, pero también se dedicó a hacer una escuela que se llamó la Escuela de Palo Alto, donde se dejó sobre los años 70 la mayor cantidad de teorías que le dan sentido a la comunicación y se le da fundamentación como ejercicio, digamos, como profesional, pero como una línea que es una línea muy social. No somos una ciencia exacta, somos una ciencia social desde el punto de vista de la comunicación. Y entonces él deja una teoría que se llama las 5W, y esas 5W se estructuran más adelante, lo voy a dejar acá en un gráfico, sobre las preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Esas son las 5 preguntas básicas. Por lo general, la focalización de la información está sobre el qué o el quién. Ustedes deben inferir con la lectura del texto quién tiene la idea central, o sea, focalizar de una. Y el resto son informaciones complementarias, que es lo que aquí se denomina la función de sus partes. Por lo general, cuando uno escribe un ensayo, el ensayo lo empieza con una idea particular. ¿Qué es lo que yo quiero dejar con mi ensayo? ¿Qué es lo que le quiero transmitir a la gente? Entonces, aquí, por ejemplo, en la metamorfosis, piensen ustedes por 2 segundos, y ahí los dejo pensando 2 segundos, un minutico acá. ¿Cuál es el eje central de la metamorfosis? ¿Qué fue lo que el autor quiso evidenciar en este libro? 2 segundos para pensarlo y ahorita hacemos una puesta en común. ¿Ya alguien tiene la respuesta? Doctora, muy buen día. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Ah, qué pena, no, John Castillo es que tiene el usuario de mi sobrino. Pues básicamente yo el libro lo leí en bachillerato, sí, no lo volví a leer, pero pues básicamente digamos que la crítica que se le puede hacer al libro, o lo que el libro intenta criticar, es cómo un cambio, cómo el cambio de una persona por X o Y motivos puede afectar la percepción de que la sociedad tenga sobre esta persona, ¿no? Porque pues aunque es familiar, digamos que recordemos que la familia es la base de la sociedad, entonces
digamos que es una relación entre cómo mis cambios cambian la percepción que tiene el resto del mundo que me rodea sobre mí, más aún cuando digamos que somos, digamos que una sociedad básicamente capitalista, ¿no? Porque obviamente digamos que él era importante para la familia en cuanto a su aporte capital. Cuando hubo ciertos cambios en su vida y no pudo realizar ese aporte a capital, entonces empezaron a verlo como un bicho raro. Ujú. Correcto, muy bien. Ana Matilde, ¿qué quiere aportar? Muy bien, te agradezco mucho el aporte, porque sí, obviamente es una parte de la focalización. Buenos días, doctora y compañeros. Para mi concepto, la idea central que me deja a nivel personal es la posición que tiene el individuo en la sociedad. O sea, en este caso, pues se nota un papel utilitarista del individuo. O sea, ¿qué reportas? ¿Cómo te valoro? Ok, perfecto. Empezando por el núcleo social, que es la familia. Correcto, correcto. Gracias. Muy bien. Ana Matilde, no, Ana Matilde ya acabas de participar. Norela. Hola, profe. Pues realmente yo pienso en cuestión de análisis del libro que se materializa mucho cómo se ven las personas, son como objetos, ¿sí? Entonces, él al sentirse en esta posición de que es un bicho, él todo el tiempo está pensando es en qué van a hacer los demás si yo no estoy, qué van a hacer los demás si yo no puedo trabajar, qué van a hacer los demás porque todo el mundo depende de mí. En ningún momento piensa en él, en ningún momento él piensa, oiga, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Él todo el tiempo está pensando en qué va a ser de mi familia, cómo se van a sostener, cómo voy a trabajar, cómo, ¿sí? Entonces, pues pienso que también es un análisis desde el punto personal de la autoestima de una persona. Los demás me ven como un objeto, los demás me ven como algo que cuando les sirva estoy y cuando ya no les sirvo, entonces me discriminan, me botan a un lado, ¿sí? Entonces, pienso que esta parte también es importante porque todas aquellas cosas que afecten a una persona la hacen crecer o la hacen disminuir en muchos sentidos de la vida. Entonces, pienso que esta parte también del análisis personal es muy importante, este análisis psicológico de cómo se ve a él. Él nunca se ve, él solo se ve como plata para la familia, pero él nunca se ve como persona y solamente está pensando en eso todo el tiempo. Entonces, ese era como mi aporte, profe. Gracias. Ok, muy bien. Rodrigo, ¿cuál es tu aporte? Doctora, muy buenos días para todos. Buenos días, ¿cómo estás? Un aporte muy, muy cortico. Hace mucho tiempo leí el libro, muchísimo, y recuerdo tanto era ese desamor que tenía, autodesamor lo llamaría, ese vacío existencial, esa falta de querer ser normal, esa lucha que se dio para poder ser normal, una autoaceptación, y pues siempre estuvo discriminado precisamente por ser diferente. Pequeño aporte. Ok, muchas gracias. Giovanni, adelante. Giovanni quería participar, se fue. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás, Giovanni? Bien, doctora, gracias. No he tenido la oportunidad de leer el libro hasta el momento, pues, pero con las narraciones de que usted nos trae aquí a colación, evidencio en esta obra que suelen unos episodios que nos pasan todavía hoy en este siglo, en esta época, en donde desde un punto de vista la persona pretende ser y quiere ser o no puede ser. Y nos da una metamorfosis toda vez que en la preocupación que trae el Señor y en este lindo animal, este lindo personaje, nos mira la decisión que tu preocupación es la familia, cómo va a salir su familia, cómo va a estar su familia. Y esto nos trae las situaciones que estamos viviendo hoy, que cuando desaparece esta persona, muchas familias
pierden el sentido, pierden su norte, pierden su dirección y no alcanzamos a dirimir, y algunas personas cuando lo hacen les queda como este sinsabor de ese episodio vivido, profe. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Eddie, adelante. Doctora, muy buenos días. Sí, muchas gracias. Lo que quiero aportar también es muy sencillo, pero es desde la parte como psicológica que el autor quiere hacer transmitir a la gente. Vemos que este personaje tiene muy poquita autoestima, es decir, él únicamente piensa en los demás, pero a veces ni piensa en el problema grande que tiene. Cómo va a resolver su problema de haberse convertido pues prácticamente en palabras en un monstruo. Entonces vemos que nosotros también a veces utilizamos ese tipo de cosas porque pensamos en los demás y a veces no nos queremos nosotros mismos. Ese sería como el aporte, doctor. Muchas gracias. Bueno, Vanessa quiere hacer algún comentario. Adelante, Vanessa. Bueno, profe, lo que se ve en el libro y expresamente como lo dice el autor Franz, es que básicamente esta es una narración de una historia, ¿sí? En una transformación de Gregorio Samsa, en la cual él pasa de ser un humano a ser un monstruoso insecto a raíz de un drama familiar que se empieza a vivir, del desempleo que empieza a tener, y pues básicamente es una alegoría que se hace modernamente, se podría decir, ya que él ve el cambio que tiene, pues a raíz de los problemas que adquiere con el recorrido, digamos, de que lo despiden, de los problemas que empieza a tener en la casa, que ya la mamá no lo empieza a soportar y él mismo se ve como un bicho raro. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, aquí pues ustedes están dando una respuesta a cuál sería la reflexión que tendría que hacer frente a esas preguntas. Entonces, primero, identificar la idea central. La idea central, y yo les pregunté para ustedes cuál es la idea central. En esa idea central, pues estamos viendo un concepto de deshumanización, un concepto de crítica social, podría llegar a ser. Un concepto de distanciamiento, una enajenación que nos permite mirar desde afuera la situación que puede vivir cualquier persona del común frente a una condición donde empieza a ser diferente y también las diferencias están marcadas allí. Entonces, según lo que ustedes encuentren en su prueba Saber Pro, focalizan y luego van revisando cuáles serían los párrafos complementarios, como quien dice, quién lleva la batuta a nivel de idea central y cuáles son las partes complementarias. En este caso, podría ser que el ejercicio estuviera dentro de estos 5 ejes: comprender la estructura formal de un texto y la función de las partes, identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en el texto, que fue lo que ustedes hicieron, la deshumanización, el utilitarismo, por ejemplo, a nivel de las personas, cómo prevalece el dinero por encima de la familia o de la persona como tal, todos esos análisis que ustedes han efectuado. Comprender las relaciones entre las diferentes partes o los diferentes enunciados del texto, como quien dice, uno normalmente encuentra que hay un título grande, pero ese título grande para su desarrollo tiene unos subtítulos. Entonces, ¿cuáles son los posibles análisis que pudiera llegar a tener ese texto? Y ahí es donde encuentro cuáles son las ideas, digamos, asociadas, quién es la principal, quién es la secundaria. Adicionalmente, identificar lo que caracteriza las ideas o las afirmaciones dentro del texto afirmativo. Si les preguntan específicamente por las afirmaciones, tienen que ir al texto y verificar qué es una afirmación. Entonces, no se vayan a perder en el tema, siempre estén muy pendientes de lo que quiere decir la lectura, porque básicamente así es la prueba. Identificar el tipo de relación existente entre los diferentes elementos de un texto. Entonces, para esto, voy a mostrarles a ustedes acá que nosotros tenemos en nuestra lengua castellana la posibilidad de encontrar en toda la producción
textos discontinuos y textos continuos. Vamos a ver qué son los textos discontinuos. Entonces, por ejemplo, los textos discontinuos son organizados de una manera diferente al texto continuo. Cuando yo tengo este documento que les dejé en la plataforma, cuando tengo un libro, cuando consulto el código, ese es un texto continuo. Pero para el texto discontinuo y comprender el texto discontinuo se requiere de estrategias de lectura no lineal. ¿Dónde encuentro esos textos discontinuos? Una de las misiones de esta prueba es que la persona reconozca que es un texto discontinuo y que es un texto continuo. Entonces, un texto discontinuo puede ser un cuadro o una gráfica. Entonces, allí, ¿qué es el cuadro o la gráfica? Una representación icónica de los datos. Se emplea una argumentación científica porque uno simplemente va a leer, como por ejemplo en las estadísticas, en un diagrama de barras, en una torta, en algo, una información que yo puedo leer allí, pero no es una información que está con texto continuo, que es el escrito que tiene la literatura. Entonces, ¿quién me abrió por allá el micrófono, por favor, para que lo cierre? Porque nos altera el tema del... Si me ayudas, vale, a mirar. Ana Sí, profe, ya la silencié. Ok, gracias. Y ahora le doy la palabra a Ana Matilde cuando ya muestre estos textos discontinuos. Entonces tenemos estos cuadros gráficos. Esto es un texto discontinuo. Uno puede leer, claro, y uno puede hacer una crítica, claro. ¿Y uno puede tener una información? Sí, claro. Entonces yo puedo ver aquí la incidencia de la pobreza, no sé de qué están hablando, pero veo que va disminuyendo del 2004 al 2010, primero era el 49%, luego el 33%, pero también tengo, por ejemplo, a nivel de océanos, el 71% y 29% de tierras. Exactamente no tenemos ni idea de qué estemos hablando, a no ser que este cuadro esté inmerso dentro de una serie de contenidos que son textuales y que sí me permiten darle la interpretación. Los que estamos en ciencias sociales, incluyéndolos a ustedes, por lo general el numerito no se nos da o tenemos que hacer mucho esfuerzo para comprender el número. ¿Por qué? Porque entendemos mejor desde otro punto de vista. Fueran los ingenieros, ellos sí son número exacto y entienden matemáticamente, su mente es matemática. Nuestra mente no es matemática. Nuestra mente es otra mente diferente que aprende de una forma distinta. ¿Qué otra cosa podríamos tener dentro del texto discontinuo? Tenemos, por ejemplo, las tablas, matrices o cuadros de doble entrada que se organizan por filas y por columnas y por lo general hay una información que se nos da a nosotros de manera esquemática. Entonces allí podemos tener programaciones, hojas de cálculo, formularios de pedido, etcétera. Entonces encontramos unas tablas. Esta es muy conocida porque esta sí la manejamos o la manejan más los hombres que las mujeres. Clasificaciones en la primera fase, grupo A y grupo B, los equipos que juegan. Es más, niñas, no sé si ustedes son muy hábiles, yo considero que yo de mujer no soy tan hábil para leer esto, pero hay hombres que sí se llevan la tabla y la entienden perfectamente y saben leer que con esos puntos ese equipo de Colombia va a quedar por fuera o que con esos puntos el equipo de Colombia va a llegar de primero y que no vamos a tener problemas. Esas lecturas se infieren a partir de la información del cuadro. Ana Matilde, adelante, y luego Ernesto Daza. No supe leer tu primera fecha. Doctora, una pregunta. Sí, pues señora. una de las partes, o sea, dentro de los textos discontinuos, ¿comprenderíamos todo lo relacionado con simbología? Sí. Desde que sea gráfica. Porque sí, es que, por ejemplo, los signos y los símbolos son gráficos y necesitan de una lectura en particular. Cuando yo leo una partitura y tengo un pentagrama y tengo 5 líneas y tengo una clave al comienzo que me va a dar la entonación y voy a saber qué instrumento es, y sé que además hay un acuerdo y el acuerdo es que las redondas duran 4 tiempos, las negras duran cada una un tiempo, entonces voy a mirar a ver si hay negras, corcheas, semicorcheas, pero pues el que ha sido entrenado para eso logra entender de qué se trata el discurso, ¿sí? El que no, pues finalmente mira y no comprende, pero sí es una parte gráfica y se considera un texto discontinuo. Ernesto, adelante. Sí, señora. Doctora, muy buenos días. Buenos días.
saliendo un poco del contexto, es para aplicar algo. Lo que pasa es que el doctor de Semillero, del programa ahorita Semillero, nos mandó un link a algunos estudiantes para conectarlo para la sustentación de algunos semilleros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos clase también con él los días sábados de 10 de la mañana a 11. Entonces, como que se está cruzando con la tutoría de ustedes. Entonces, no sé ahí qué se podría hacer porque estamos como mezclando las mismas horas. Entonces, algunos... ¿Esto con qué profesor es? ¿Con el ingeniero César Augusto? No, él se llama Germán Grisales, creo que es. Ah, con el doctor Grisales. Ok, perfecto. Pues digamos Entonces, que ahí no sé, cuando tienen clase con él a nivel del semillero, pues obviamente eso es como una programación regular, pero esta programación entró así abruptamente. Incluso, ¿ustedes creen que el doctor Grisales les estaría esperando en la reunión el día de hoy? Doctora, no, es decir, estas reuniones sí son programadas con él y pues nosotros tenemos la oportunidad de entrar o no. Algunas personas pues que quieren participar, bien, pero no interrumpen sí se están cruzando, pero no interrumpen una cosa es semillero y otra cosa es saber pro. Entonces ya es elección de cada alumno en qué clase quieren estar. Ok, Opino yo y pues sí, esa es la opción. Ok, sí señora. Ok, pero como llaman a lista, entonces pensé, el doctor Germán llama a lista a veces, entonces pensé que era como... Pero yo podría ¿sí? hablar con el doctor Grisales y explicarle también, o sea, eso es función de la Bueno, universidad. perfecto. No, la idea es que quede, digamos, todo desde un principio bien establecido, ¿sí? Para que no haya de pronto a futuro ¿qué? Conflicto. Conflicto, sí. Sí, señor. Bueno, doctora, perfecto. pero según entiendo, esta charla que tenemos sobre el Saber Pro, su merced la va a subir a la plataforma. Sí, sí, señora. Eso es eso, entonces los que tengan clase, ahí sí es como cuestión de elección. Esta clase, esta inducción de Saber Pro, pues va a quedar en la plataforma. Entonces yo creo que no tenemos ningún problema. Sí, señora. Ah, ok. Muchas gracias, Luz. Bueno. Por nada. Juan Carlos. Sí, doctora, gracias. De pronto yo lo que quería agregar es que este es como un tipo de lectura como para informes, informes de oficina o informes generales para empresa, ¿no? Un poquitico más complejo. Sí, señor, sino que si yo no les hago mención sobre el texto discontinuo, de pronto les hacen una pregunta concreta sobre texto continuo y texto discontinuo, y ahí sí no tenemos una información previa, pero es que tenemos que tener la información previa porque es que esto supuestamente nos lo debieron haber enseñado en primaria o en bachillerato y no lo tenemos. Entonces, la cosa es que acá pues tengo la misión de aclararles qué es uno y otro tipo de texto. Bueno. Entonces, pero tienes toda la razón, aporta en entornos organizacionales muchísimo. Tenemos también los diagramas que acompañan esas descripciones técnicas, por ejemplo, que sirven para nosotros para, digamos, hacer alguna conexión. Entonces, o por ejemplo, esto es un diagrama de instalación, entonces un punto remoto de internet y las PTZs por un lado, y entonces esto es una instalación y uno ve y uno entiende, oiga, ingeniero, ¿y qué me dejó para controlar mi sistema? No, mire, ahí le dejo el gráfico, ahí le dejo cómo está conectado, y entonces aquí le dejo una conexión de RJ45 y aquí hay una cámara y aquí va directamente un cable de UTP. Entonces, el que entiende el lenguaje, pues finalmente termina entendiendo de qué se trata. Esto también es un texto discontinuo. Adicionalmente, los textos discontinuos son mapas, donde nosotros sí conocemos específicamente los mapas, nos hacen una ubicación, entonces sabemos si es el mapa hidrográfico, el geográfico, el limítrofe, y entonces esto es un texto discontinuo. ¿Quién no alcanza a entender en un mapa muchas cosas? Claro que sí. Entonces, bueno, los formularios también tienen una estructura y un formato preciso, que es una pauta específica para quien está buscando la información o recopilando datos. Esto le encanta a la DIAN, por ejemplo, los formularios en Hacienda, solicitud de inmigración,
cuando uno llega y entonces o llega o va a salir de un país y entonces uno tiene que informar, me llamo, mi pasaporte es tal, bueno, cuestionarios estadísticos, cosas así por el estilo. Entonces ahí hay una solicitud para autorización de impresión y uso de documentos y formularios, entonces está normalizado, tiene una identificación y uno lo llena. Entonces este formulario también se corresponde a un texto discontinuo. Y un texto discontinuo que todos conocemos, haciéndole honor en este momento a Quino, que nos abandonó, que es una de las historietas más conocidas nuestras, pero en el periódico tenemos muchos y todos crecimos leyendo historietas, son una narrativa gráfica y entonces ahí aparece un dibujo que está acompañado de un relato muy corto y que adicionalmente a veces uno tiene que leer varias veces y encontrar cuál es el orden para encontrar la historieta y poder aprovechar esa idea que me está llegando a partir de la historieta. Entonces, son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir una información y obtener una respuesta estética del lector. Entonces aquí tenemos a nuestra Mafalda y dice, ¿me prestas una parte del diario, papá? Toma, gracias. La frase de hoy la lee Mafalda, dice, más, abro comillas, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Cierra comillas, Diógenes. Pero, ¿qué clase de periodismo es este? Falta la opinión del perro. Entonces, pues obviamente uno tiene que entender qué es lo que el autor quiere decir, que pues por lo menos Quino, argentino, se dedicó siempre a su crítica social. Últimamente hay una cantidad de caricaturas o de historietas supuestamente que provienen de Quino y de Mafalda, pero son hechas ya por otras personas y no son ese Quino de hace mucho tiempo. Cuando encuentro esta historia a la que yo le puedo ver una crítica social, a la que le puedo analizar muchas cosas, esto es también un texto discontinuo y pues forma parte de nuestras pruebas. Puede ser que a ustedes les dejen historietas para analizar o inferir cuál es la respuesta. En cuanto a la prueba 3, tenemos que reflexionar a partir del texto y evaluar el contenido. Entonces, ahí sí empieza a aparecer un poquito la condición crítica del practicante de la prueba. Lo primero que establecen es lo siguiente: la validez e implicaciones del enunciado de un texto, y ahí tenemos que pensar en los textos argumentativos o en los expositivos. Lo segundo, esto yo les voy a decir ahora cuáles son. Lo segundo es establecer relaciones entre un texto y otros textos enunciados. Entonces, todas estas variables nos pueden salir en la prueba 3. Nos puede salir reconocer el contenido valorativo presente en el texto, reconocer la estrategia discursiva en el texto, o sea que aquí ya está un poquito más compleja la información, no es tan evidenciada a nivel de texto. Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en este. Como quien dice, es una situación que podríamos llegar a comprensión de lectura. Las primeras pruebas son muy evidentes. El texto lo dice. Yo tengo que elegir la respuesta que a mí me interesa. En la última prueba es comprensión de lectura. ¿Lo dijo o no lo dijo? El ejercicio es ver qué texto me presenta la prueba, ver las posibles respuestas y comparar si de alguna manera eso a nivel de exposición de tema sí aparece o no aparece. Ahí está su habilidad para contestar, digamos, bien. Voy a dejarles a ustedes una información muy importante y es reconocer, por ejemplo, los párrafos analíticos o los párrafos lineales. El párrafo analítico o lineal se caracteriza por estar encabezando una oración que contiene la idea central y las oraciones que siguen son complementarias. Como quien dice, yo de una lanzo el eje central de mi información, o sea, la primera, y luego voy específicamente a manejar esas ideas complementarias. Entonces, el párrafo analítico o lineal podría ser este. La responsabilidad es la virtud más excelsa
que pueden poseer los seres humanos y que nos identifican como personas. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolla el sentimiento de solidaridad y convivencia humana. Entonces, ¿yo qué tengo? El qué de esta información es la responsabilidad, ¿sí? ¿Quiénes? Las personas, pero la primera frase está establecida sobre el qué. La responsabilidad es la virtud. ¿Y por qué lo puedo inferir? Que es el eje central, porque lo demás es complementario. Entonces, ¿qué es complementario? Porque el hombre busca superación y la consigue a partir de la responsabilidad. Porque el hecho de ser responsable es un acto de amor con las personas que lo acompañan y que están cercanas a él o a ella. ¿Quiénes son estos personajes? Pues los hijos, los papás, los hermanos, el núcleo familiar. Porque cuando soy responsable también soy solidario, porque la responsabilidad me ayuda en el plan de convivencia. Si hubiéramos pasado nuestras relaciones interpersonales, la solidaridad o la convivencia al primer párrafo, tal vez el desarrollo del párrafo hubiera sido distinto. En este caso, este párrafo analítico lanza la idea central de primero. Entonces, esta es una forma muy fácil de encontrar. Luego vamos a encontrar el párrafo sintético o el envolvente. Y este párrafo hace que la idea principal aparezca casi como conclusión en los últimos renglones de la oración. Entonces, están precedidos de descripciones circunstanciales y progresivamente uno le va dando sentido. Como quien dice, el concepto es deductivo en este párrafo sintético. En el anterior, que lo vemos acá, es inductivo. A mí la primera idea me llevó a pensar sobre los complementos, cómo lo desarrollo. En este caso, no. En este caso, el párrafo sintético es al revés. Y entonces voy a encontrar frases como esta. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposo había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios, llevándose de paso gran tajo de la fortuna, a pesar de que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados, y a pesar de todo, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Entonces, todas las anteriores situaciones me van contando de manera descriptiva qué pasa con ese personaje. Como quien dice, me preparan descriptivamente y obviamente en la narración a comprender una situación en particular. Adriano era tranquilo, pero tenía una cantidad de cosas que podrían sacarlo de su tranquilidad. Ese es el párrafo sintético o envolvente. Uno encuentra en esa lectura que la conclusión va de último. Cuando a uno le empiezan a mostrar cosas y le dicen, mira, para reconocer dónde vivo, entonces estoy cerca al mar. Esta ciudad es una ciudad muy apreciada a nivel mundial, porque además es patrimonio histórico de la humanidad. Es una ciudad colombiana. Obviamente, como estoy a nivel de mar, tengo una temperatura más bien que oscila entre los 30 y más grados. Tiene un fortín de la época en que Colombia tenía que defenderse de los ataques marítimos. ¿De qué ciudad estoy hablando? Cartagena. Claro. Cartagena. Exactamente. Entonces, cuando doy todas las pautas al principio, ese es sintético, envolvente, mediante una metodología que me va a llevar a mí a comprender específicamente de qué estoy hablando. Entonces, el párrafo complejo, ese sí trae problemas que seguramente puede aparecer con frecuencia en estas pruebas Saber Pro, porque uno no sabe dónde está la idea central, pero ahí uno utilizaría la metodología de identificar, bueno, qué es lo que centra toda la atención del individuo, qué es lo que recoge el objeto central, cuál es la idea central. El resto son el bosque que acompañan a la primera idea central.
Entonces dice, este tipo de párrafo es el que más complejidad de síntesis ofrece al lector. Puede desarrollarse en cualquier parte del escrito. No está concretamente al inicio, no está en el medio, no está en el final. Y pues obviamente los que utilizan la literatura como su ejercicio profesional, pues saben perfectamente cómo escribir para utilizar dentro de su recurso de redacción los párrafos completos. Entonces, estos párrafos complejos, por ejemplo, la Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. Esto es un paraje de La Vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces, ¿dónde estaría la idea central de este párrafo? Los escucho. Sí, doctora, pienso que empieza otras veces desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino. Exactamente, y eso me está a mí llevando, muy bien, muchas gracias por ese aporte, me está llevando a mí a que esa situación, o sea, no es el hecho de que aparezca la Madonna, no es el hecho de que la Madonna oculte una cantidad de cosas que ella sabe y de las que no quiere hablar y tratar de someter a la Madonna, no, es que el eje central de todo esto en el párrafo completo es que se quiere desligar de toda esa situación que está viviendo y obviamente pues tendríamos que leer el libro completo para saber qué pasó en La Vorágine, pero ahí les dejo ese trompo en esa uña para que recuerden La Vorágine de José Eustacio Rivera. Ahora vamos a hablar un poquito de los textos continuos y dentro de los textos continuos pues tenemos que decir que son normalmente los que están formados por párrafos que a su vez se hayan organizados en oraciones y que pueden ser parte de estructuras mayores, como apartados, como capítulos, como libros, y son clasificados dentro de objetivos retóricos. Por el tipo de texto es retórico, y si alguien por favor me hace el ejercicio de buscar en Google, en San Google, que todo lo sabe, qué quiere decir retórica, para que la leamos acá. Entonces, este texto continuo tiene unas clasificaciones. ¿Ya encontramos la retórica? Doc, pues dice retórica, conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Exactamente. Esa es la intención de la literatura, esa es la intención del ensayo, esa es la intención del cuento. La mayoría de los géneros literarios apuntan a eso, al entretenimiento, a contar. Obviamente, pues cuando tengo formas mayores, en esas formas mayores pues cabe toda la producción de texto que uno se alcance a imaginar, la de la disciplina de ustedes, la mía, cuando encuentro textos de estrategias de comunicación organizacional, que es mi fuerte, cuando encuentro una cantidad de cosas que me llaman la atención. Ustedes me imagino que comprarán un libro que les hable de la teoría general del contrato, encontrarán un libro muy interesante sobre la JEP, encontrarán un libro sobre los acuerdos de paz, en fin, encontrarán un libro sobre derechos humanos, encontrarán un libro específicamente que les hable del derecho minero, podrán pensar en contratación estatal, qué sé yo, tantas cosas que son de su disciplina y todos forman parte de lo mismo. En nuestra estructura de lengua encontramos una unidad mínima que se llama la palabra. La palabra está unida a otras palabras para hacer una unidad mínima de sentido y a eso se llama la frase. Cuando yo digo hola, es una sola palabra, pero tiene sentido. ¿Por qué?
Porque si la digo en este momento, digo hola, entonces todos dicen, uy, la profe está saludando. Obviamente, si le agrego dentro de mi condición de comunicación otros lenguajes adicionales como el lenguaje del cuerpo, la gestualidad, no es lo mismo decir hola a decir hola. Ahí ya inferí que la persona que está en el ejercicio comunicacional tiene una intención particular. Y obviamente todo lo que yo digo va acompañada de un sentimiento, de un querer transmitir esa información. Utilizamos nuestra estructura lingüística para hacer universal la situación. Luego de la palabra pasamos a la frase y la frase puede ser una frase corta que diga buenos días. O sea, otro saludo, pero un poquito más largo. Feliz cumpleaños. Que te vaya bien. Que te vaya bien, ya estoy con 4. Esas son frases. Normalmente la frase tiene sentido propio y esa frase la utilizo o la encuentro, obviamente en los textos, separada por comas o separada por puntos. En este caso, texto narrativo, título. Es aquel en el que se encuentran hechos reales o imaginarios. Punto. Eso es una frase. Porque yo entendí específicamente qué quería decir esa frase. Entonces ahí puedo hacer una excelente comprensión. Y sé que mi, digamos, oración, porque lo que yo tengo acá es una oración y no un párrafo, va compuesta de varias frases y entonces en él la información hace referencia a las acciones o hechos en el tiempo. Punto. Son textos narrativos, los cuentos, las novelas, las noticias, etc. Entonces, esta es una oración. Cuando yo ya tengo el párrafo, la oración está compuesta por frases y cuando ya tengo un párrafo, está compuesta por varias oraciones. Entonces, tengo unidad mínima, palabra, frase, oración y párrafo. Vamos a explicar, esa parte me la entendieron, esto es una estructura lingüística básica que todos reconocemos y que de pronto doctora, a veces nos confundimos, pero pues ahí está, ya la aclaramos. Vamos a hablar entonces de texto discontinuo de texto continuo y en el texto continuo el texto narrativo. Entonces ya dijimos que puede ser un hecho real, un hecho imaginario. La información hace referencia a acciones, a una secuencia de hechos. Ahí puedo tener en otra forma la crónica o el reportaje. Por ejemplo, la crónica utiliza el tiempo y va contando a partir del desarrollo del tiempo los hechos. Gabriel García Márquez es difícil de leer porque le encanta jugar y tiene muchas crónicas, le encanta jugar con el tiempo, entonces uno no sabe si se devolvió, si se adelantó, si está hablando de hace 10 años y vuelve y aparece y eso es lo que a uno lo mantiene entretenido porque uno va y viene en el tiempo, va y viene en el tiempo, ese es un manejo de crónica. El género crónica cuando utiliza el tiempo, obviamente en su narrativa es sumamente rico y muy entretenido. Vamos a ver qué otros secretos trae este texto narrativo. Entonces, por ejemplo, dentro del marco tengo un lugar que es donde ocurren los hechos, tengo un tiempo cuando ocurren los hechos, aparecen unos personajes, ¿sí? Y aparecen dentro de los personajes el principal y el secundario. Y los hechos son unos que me plantean en el momento del inicio, cuando están desenvolviendo la trama, llegamos a un nudo y posteriormente a un desenlace. Entonces, todos tienen relación con los personajes que ha planteado el autor, pero adicionalmente tiene un narrador que va contando cómo se va desenvolviendo la historia. Entonces, el narrador puede ser omnipresente, es decir, está en todas partes o todo lo sabe, o puede ser un narrador que forme parte de la historia, como ustedes se acuerdan que había una serie que era Los Maravillosos Años, ay, no me acuerdo cómo era que se llamaba, que era un peladito que siempre andaba contando lo que hacía con los amigos. Los años maravillosos. Ese es contar con un narrador y que hace las funciones de narrador. O sea, él le va
contando a uno qué va encontrando dentro de la historia. Ese es el texto narrativo. El texto narrativo también puede estar explicado a partir de un ensayo. El ensayo tiene una idea muy concreta, es una estructura muy concreta. Yo ingreso, si viéramos construcción de texto, me centraría sobre el ensayo. Apenas les digo que el ensayo cumple una función y es proponer de entrada una tesis. Una idea muy clara que yo tengo, que además dentro del cuerpo, dentro de la estructura, que es esto que estoy planteando, no se me ve el cursor, esto que estoy planteando acá, o sea, tengo una instrucción que es una introducción que es como una propuesta, tengo un cuerpo de desarrollo que es el que a partir de las situaciones se van contando las ideas complementarias y tengo una conclusión, pero por lo general esta conclusión siempre va acorde a lo que planteé en la introducción, como quien dice, aunque tengo un texto narrativo que se llama ensayo, tiene una forma en particular. Y el ensayo se reconoce porque plantea una posición, la desarrolla con información complementaria dentro del cuerpo y cuando sale la ratifica, como quien dice, esta fue mi exposición. El ensayo también es un texto narrativo. Ahora vamos a mirar los textos expositivos y los textos expositivos son aquellos que en la información se presentan como conceptos. Entonces, tienen la idea de difundir un conocimiento sobre un tema. Ahí también, digamos, cabría el ensayo en su forma, cabrían las definiciones, los resúmenes. Lo que les dejé en la plataforma sobre la metamorfosis es un texto expositivo. La macroestructura de un texto expositivo es la siguiente. Tiene unas ideas marco que contextualizan la información, tiene una idea principal y tiene unas ideas de apoyo. Entonces, en el texto que les dejé, dice, habla de la transformación, me voy a dedicar a la metamorfosis, planteo primero un resumen, luego les digo cuáles son los personajes y luego, esas son las ideas marco. Me voy a la idea principal. ¿Qué interpretación dio el autor sobre la obra? ¿Qué es lo que nosotros a nivel de análisis podemos inferir de la obra? El ejercicio de lectura crítica, ¿qué es lo que yo creo que el autor planteó? Que era lo que estaban compartiendo acá los compañeros y diciendo, la idea central de la metamorfosis es, y entonces encontramos que es la deshumanización y que a partir de la deshumanización pues llegan muchas cosas y luego ideas de apoyo son ideas complementarias que van desarrollando el tema. Pensaría que el texto expositivo nos queda claro. Aquí aparecen mis 5 W que funcionan para los textos expositivos y narrativos. Entonces, tengo una idea central que puede ser el cómo y el cómo desarrollo estas ideas, pero tengo un quién o un qué, que es una idea fundamental, y luego ideas complementarias de por qué, de dónde, de cuándo. Mira, mami, estos son mejores. Ay, allá hay un conejito que me está hablando, entonces no sé quién es. Tenemos otro tipo de textos o textos argumentativos. Ustedes utilizan mucho en los memoriales este tipo de texto. Es el que busca expresar opiniones y rebatirlas para persuadir o disuadir al lector, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están planteando la visión de su caso y están diciendo algo particular que el lector va a tener enfrente, ese es un texto, digamos, argumentativo. Ustedes están diciendo que la persona es culpable o que la persona actuó bajo una condición de ira, intenso dolor, que fue que lo drogaron y que por eso fue que cometió tal crimen, y ustedes están siendo parte de abogados de la defensa o son el fiscal o son parte del Ministerio Público, no sé dónde estén ubicados, pero cada uno tiene un discurso jurídico y el discurso jurídico por lo general utiliza el texto argumentativo. Acá tenemos otra cosa, otro texto que no tiene nada que ver con ustedes. Las tiendas y criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas, hembras, sobre todo perras, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias en diminutos y sucios espacios hasta que los criadores ya las consideran útiles y no las consideran útiles y las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, estás apoyando, digamos, este sucio negocio. Los animales no son objeto que pueda intercambiarse por dinero, sino que son seres sintientes, sufren igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue, adóptalo
la vida no tiene precio. Entonces, este es un texto argumentativo. Obviamente, el texto argumentativo enuncia razones y argumentos que lo hacen válido. Obviamente, dentro de esto, hacemos el ejercicio que ustedes siempre realizan, que es que luego de la investigación de los hechos van a argumentar, o sea, que estudian primero y luego exponen. ¿Y para qué hacen ese ejercicio? Pues para convencer, para que ustedes ganen el proceso, porque fueron lo suficientemente convincentes y lograron presentar unos argumentos muy sólidos que les permite que el juez determine que ustedes tienen la razón. Entonces, ¿cómo argumentamos? En literatura o en escritos, despertamos pasión. Yo no sé exactamente si ustedes puedan considerar que sus textos argumentativos en la vida de lo que son los escritos del abogado despiertan pasión. El entorno o las relaciones populares lo demuestran. La fuerza de los argumentos es comprobada desde momentos históricos. Digamos, ustedes tienen todo lo que es la jurisprudencia para argumentar. Hay firmeza en los planteamientos, existen explicaciones y entonces ahí viene toda suerte de pruebas y el análisis de balística y los estudios y lo que encontraron y la fotografía y la secuencialidad del tiempo. Entonces es bien interesante el argumento desde el punto de vista jurídico. ¿Quién me escribe? ¿Glafira Vargas? Sí, señora, Adelante. profe, tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Esa presentación no la podría compartir en la plataforma? Sí, señora, yo se los dejo en la plataforma. Muchas gracias, era eso, profe. Okay. Bueno, viene la relación intertextual. Cuando hay mucha información, cuando exponemos situaciones similares o antagónicas y entonces ahí se nos empieza a complicar la vida. Cuando el tema es complejo y hay que usar un recurso de aclaración. Cuando queremos mostrar o hacer evidentes las contradicciones. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es ubicar muy bien de qué temas estamos hablando. Entonces, les toca ser muy rápidos mentalmente, no dejarse despistar acerca del texto. En esa relación intertextual, nunca abandonen el qué o el quién, nunca abandonen la focalización. Y para que sepan, obviamente, que lo que los va a sacar de esa situación es hacer relación intertextual, pero nunca abandonando lo que es el eje central de información. El eje central de información es el que por lo general lleva la clave. Puede estar explícitamente a nivel de texto y le pueden decir, mire, es que aquí lo dice. Y si yo lo digo acá, yo creo que a ustedes se les facilita esta prueba, porque si para ustedes una lógica jurídica es que si el código lo dice, es porque la cosa debe interpretarse así. Cuando no lo entienden, se van a distintas jurisprudencias y ven cómo los tribunales han fallado a partir de, y entonces dejan una jurisprudencia, y entonces ustedes dicen, uy, yo acá me voy es por esto, porque el eje central que tiene toda esta información es tan clara como el agua. El código lo dice, aquí el artículo 1330 de no sé qué dice tal cosa. Yo que oigo a mi señor padre en las clases. Entonces, el desheredamiento está explícitamente en un contexto de Colombia y le dice cuáles son las condiciones del desheredamiento con los hijos, porque tiene X o Y cosa. Bueno, no va a hacer examen de esa materia, pero sí, ustedes se van, en el caso ya de presentarse con su cliente, con su representado, entonces ustedes van y argumentan y ustedes dicen, yo tengo que inferir, y entonces ahí es cuando hacen una relación intertextual de lo que están haciendo. El texto descriptivo es otra cosa, es muy claro, utilizado como recurso, pues también en la literatura, es el que busca que la información se haga frente a las personas, refiriendo o explicando las distintas partes o las cualidades. Entonces, en un texto descriptivo nos podemos encontrar esto. Chiclayo es una ciudad pujante y el mayor centro económico, turístico y comercial de la costa norte del Perú.
de clima cálido, soleado todo el año y sin lluvias, y se ubica muy cerca del mar y sobre un fértil valle, lo que yo estaba haciendo con Cartagena, ¿sí? Libertad, personaje creado por Quino, es pequeñita, rubia, inteligente, crítica, solidaria e incisiva. Ama la cultura y la revolución social. Odia que la comparen y hagan metáforas referidas a la libertad con su nombre y con su estatura. Entonces, describe todas las situaciones. Ese es el texto descriptivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de un marco lógico de relación causa-efecto, aquí un cuadro, y este cuadro es esquemático, es un cuadro esquemático que tiene una información importante, pero ¿qué sería esto? ¿Esto sería un texto continuo o un texto discontinuo? Es un texto Discontinuo, porque es una gráfica. Exactamente, y estoy esquema. explicando una condición específica. El eje central es buen nivel educacional en los jóvenes y estoy haciendo unas comparaciones, pero pues es una gráfica, es un mapa conceptual que yo puedo explicar y que obviamente pues ante los ojos de cada uno es un texto discontinuo. Acá tenemos los textos informativos, esas situaciones que estamos pegando en las paredes ahora en la condición de pandemia, donde me dicen a mí lo que tengo que hacer, cuide la línea de vida, qué hacemos ante un terremoto, en fin. Tenemos textos informativos a nivel de prensa, que son los que más conocemos. No todos los textos pueden descalificarse dentro del tema informativo, todos son informativos. El texto científico, por ejemplo, es el que me lleva a mí a comprobaciones de orden científica. La información jurídica no es científica, pero, por ejemplo, una prueba balística sí es científica. ¿Por qué? Porque está probada. Entonces, yo me imagino que cuando analizan el tipo de arma, la trayectoria de la bala, eso ya hay unos estudios previos que determinan que la cosa es así. Cuando le dicen a uno en alerta aeropuerto, señor, vamos a hacerle una prueba, si en este momento esta sustancia se pone azul, es positivo para clorhidrato de cocaína. ¿Eso qué es? Totalmente científico, porque es que la prueba química me tiene que arrojar que es azul. Si al señor realmente no llevaba harina pan, sino que llevaba talcosmexana y pues es decir, no llevaba otra cosa que fuera droga, sino llevaba harina pan o talcosmexana, pues la prueba le va a salir de otro color y eso es científicamente probado. Los textos administrativos, pues ustedes ya los conocen, hay distintas cosas y aquí viene pues el texto jurídico, una sentencia, es un texto continuo, pero tiene una clasificación específica y se llama texto jurídico. Una sentencia que ustedes la conocen, están aburridos de ver esos códigos con ese peso de la ley, que mejor dicho pesa como arroz. Aquí estoy viendo el Código Civil, dice que es anotado y ese es un libro gordo de petete que si se cae se fractura el pie. Los textos literarios, los textos periodísticos que tienen unos análisis, nosotros también dentro del texto periodístico tenemos un titular de prensa, corresponde a un texto continuo, les puede aparecer en la prueba Saber Pro. ¿Y qué tiene de característico esto? Es mucho más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque el primer párrafo tiene las respuestas a las 5W, se llama el lead de la noticia y ahí está todo lo que yo quiero saber. Y por lo general recae sobre el qué o sobre el quién. Tiene que ser muy contundente el hecho de que sea cuándo para que el texto se desarrolle. Por lo general nosotros siempre hacemos qué o qué y el resto de informaciones, cómo, cuándo y dónde son informaciones complementarias. Una noticia nunca admite opinión porque la opinión la tiene el lector. La opinión la asume desde las preguntas ¿por qué y para qué? Si fueran columnas de opinión, tendrían como eje central la posición crítica de quien escribe, del editorialista, y el editorialista siempre cuestiona desde el punto de vista suyo. Es tan compleja la situación crítica que los periódicos determinan que
los escritos de los editorialistas no comprometen la idea filosófica central o la propuesta ideológica del periódico. Entonces, en una nota periodística yo tengo pues titulares, tengo un desarrollo de la información y el lead es la primer párrafo del texto. En los textos publicitarios, pues ustedes ya encontraron específicamente que hay anuncios, entonces en este momento todos en pandemia andamos en rebajas, que las rebajas sean evidentes, rebajas hasta el 60%, ojalá sean hasta el 80%, no mentiras, pobres los comerciantes. Y pues les agradezco mucho que hubieran formado parte de esta preparación, espero que les haya quedado claro el tema de hoy. Y que pues cualquier cosa que pueda apoyarlos con muchísimo gusto. Vamos a ver si la universidad nos puede pues abrir otros espacios diferentes como para la construcción de texto. A todos les ha ido muy bien en cuanto a construcción de texto cuando encuentran realmente que lo tienen que llevar ya organizado. Si no lo vamos a tener, por favor, escriban un ensayo, ya tienen clara la entrada al ensayo, el desarrollo del ensayo y la conclusión del ensayo. El ensayo es la reina, el ensayo es, digamos, el eje central de todas las comunicaciones escritas y en todas las pruebas y desde el punto de vista académico. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Una presentación formal del tema, de mi idea, lo que quiero llegar a decir, el desarrollo de los distintos aspectos de ese tema y una conclusión que ratifica la entrada. Esa es la estructura básica. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Señora. Para los ensayos o para cuando piden algo escrito, ¿este tipo de prueba está dando cantidad de contenido? Es que en algunas le dicen a usted tantas palabras, máximo tantas palabras. Digamos que te voy a contar con lo siguiente. Podría llegar a ser una nota que vaya por redes sociales, tiene algo así como 650 caracteres. Un ensayo normal tiene algo así como 1.300 a 1.500 caracteres. ¿Cuál es mi consejo? Antes de que lleguen a la prueba, hagan el ensayo. Con eso, cuando ustedes tienen ya que escribir su ensayo, no se van a poner allá como, ay, ahora yo de qué voy a escribir y cómo voy a desarrollar el tema. No, ya lo tienen planificado y lo tienen listo. Entonces saben cuál va a ser el titular, saben con qué van a conquistar desde esa primera idea, ese planteamiento. Saben cómo lo van a desarrollar dentro del cuerpo y adicionalmente no van a repetir ideas, que eso es importante. Revisen pues la ortografía, pero si ya lo llevan practicado desde antes, mucho mejor. Ya saben que el ensayo termina con ratificando lo que se planteó al inicio del documento. Y si lo han ensayado muchas veces, lo han leído varias veces, cuando ustedes lo escriban allá no se van a demorar a escribir. Sí, señora. Ok, doctora, gracias. Ok, Mateo tiene una pregunta. Profe, yo tengo una inquietud. Siempre he intentado como iniciar los ensayos de la mejor manera, no sé en su concepto, ¿cuál es la mejor forma de iniciar ese ensayo? ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno tiene tantas ideas, pues usted da una muy buena estrategia que es diseñar el ensayo antes de entrar a la prueba, pero ¿cómo sería la mejor forma de iniciar? Pues yo creería que lo que tienes que hacer es ver con qué vas a convencer. Ustedes son, pero mejor dicho, fecundos en esa situación, porque es que ustedes son abogados, entonces ustedes ya de plano, ustedes ya han traído unas discusiones acerca de unos temas y tienen unas posiciones así como, entonces para este tema del ECAES, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Mucha convicción. O sea, mi tema es que yo ya lo revisé. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un caso que puede, digamos, tocar fibras a nivel de colombianos. Hace poco, 7 sujetos del Ejército de Colombia, en condición de, digamos, recién ingresados al ejército, abusaron de una niña indígena, ¿sí? Abusaron de una niña indígena y esa niña indígena fue engañada, ella estuvo sometida a una serie de vejámenes y una cantidad de cosas. Y entonces ustedes van a hablar
acerca de una temática, digamos, jurídica, y es cadena perpetua para violadores. ¿Sí? Ese es un tema que levanta roncha. Y al levantar roncha, ustedes seguramente lo han analizado y lo han discutido, y ustedes tienen un eje focal allí. ¿Qué significa la cadena perpetua? Otro puede, por ejemplo, pensar en que realmente una cadena perpetua no hace que otras personas que tengan la misma intención se aparten de esos hechos delictuosos. Que cuando una persona llega a la cárcel, cuando en la parte penal, por ejemplo, hablando con el doctor Diego Gutiérrez un día en un capítulo de algo que hicimos en la emisora de la universidad, que se llama Nada al revés, todo al derecho, estábamos justamente con ese caso, con la cadena perpetua a violadores, y me decía, Claudia, pero si el sistema carcelario de Colombia entendiera que, por ejemplo, a estos sujetos les va muy mal en las cárceles. A estos sujetos lo primero que hacen es darles de su propio cocinado, que hay una cantidad de condiciones, y es que nosotros primero tendríamos que evaluar cómo es ese sistema carcelario colombiano, realmente cuál es ese arrepentimiento que pueden tener las personas. Entonces el tema te trae a ti una cantidad de sugerencias. Entonces, en tu libre pensi, en tu posición independiente, debes saber qué es lo que convence y qué es lo que a ti te mueve toda esa emoción. Entonces, busca redactar una frase para el inicio que desde ya haga que todas estas personas que están conectadas aquí lean tu escrito, que eso es bien interesante. Tengo 130 personas y entonces tú dices, voy a escribir para 130 personas, todos son abogados. ¿Qué tema entre los abogados nos ha dado así? Nos produce escozor en la piel, nos produce que los pelos de la piel se levanten aquí, nos produce que nadie se quede callado. Entonces, ¿tú qué quieres generar con el escrito? ¿Polémica? ¿Quieres que la gente llore? ¿Quieres que todos se retiren del ejercicio del derecho? Tienes que tener sumamente claro qué quieres hacer con ese escrito, pero el primer párrafo tiene que convencer. El primer párrafo no puede lograr que cuando tú le entregues ese escrito a 130 personas que te están viendo y que dicen, listo, yo le leo, y cuando empiezan a leer, ay, pero qué pereza otra vez con eso. No, pero qué aburrición. Entonces, no, tienes que convencer. Ese ejercicio, obviamente, lo haces seleccionando el punto focal, la forma de plantearlo. Ahora, cuando ustedes hacen textos, les dejo estas claves. Más puntos, menos comas. No vayan a redactar estilo Chavo. Y es que, y entonces, y fui, y volví, y entonces les da hipo. No, tienen que tener 3 o 4 frases, punto. ¿Sí? Las frases van separadas con comas. 3 o 4 a lo sumo. Separen con mucho punto. ¿Por qué? Porque eso le da estilo y le da fuerza al escrito. Otra cosa que les aconsejo, utilicen la mezcla de frases cortas, frases largas, frase corta, frase larga, o hagan patrones como los niños. Yo creo que todos hemos tenido niños, ustedes son papás de niños que en los colegios les dicen acerca del patrón. Entonces, ¿el patrón cuál es? Frase corta, frase larga, frase corta, frase larga. O frase larga, corta, corta, larga. O frase larga, corta, corta, larga. ¿Para qué? Para que sus escritos tengan ritmo. Entonces ya después hacen la revisión ortográfica y hacen la revisión de palabras para reemplazar, digamos, aquellas que son igualitas. Obviamente procuren no utilizar el mismo término de forma seguida o traten de exponerlo de una manera diferente. Doctor, una observación. Cuando tú dices, procura utilizar pocas comas, muchos puntos. Pero luego dices frases, realmente lo que estás diciendo es oraciones, porque los puntos, de punto a punto iría idea concreta, idea completa. No, señora. ¿No? Todo va orientado a la frase y a cómo los textos adquieren fuerza a partir de la concepción de la frase. Entonces, una cosa es que cuando estoy haciendo oraciones,
no debo dejar más de 4 frases. Y ahí, y las frases van separadas por comas y luego puntos. Pero hay a veces textos donde yo podría dejar una frase muy cortica en la mitad y punto otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Perfecto. En la redacción se habla de, les voy a dejar algunos videos de pronto que hablen de eso ahí en la plataforma, porque es que me avisaron ayer que teníamos este curso y lógico no alcancé a dejar toda la información en plataforma. Trato de dejarles consejos para la redacción y para la lectura crítica allí en esa plataforma donde dice tema 1, tema 2, tema 3. Voy a trabajar este fin de semana para dejarles ese contenido. Pero entonces, los secretos de la redacción son intercalar esas frases largas, frases cortas, frase larga, frase corta, o hacer frase corta, frase larga, frase corta, frase corta, frase larga. Eso no transgrede la primera información de utilizar más puntos y menos comas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, como veo que el auditorio entonces no tiene más preguntas, para mí un placer haber compartido con ustedes. Espero que tengan información que sea de utilidad para ustedes, animarlos a que escriban. Recuerden que leer mucho, ustedes leen mucho, porque obviamente el ejercicio del derecho, del aprendizaje del derecho tiene mucha lectura. Entonces, como leen bastante, seguramente, como esto es un proceso de aumentar y aumentar palabras a nuestro léxico, la lectura, no solamente desde el punto de vista de la temática específica, de la terminología jurídica, sino de todo tipo de terminologías deben estar metiditas en su cabeza para que sean grandes. Gracias, espero que haya sido de utilidad. Un segundo. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted, doctora, muy amable. Una pregunta, Muchas ¿este será gracias. el único taller que tengamos o el otro sábado de igual forma vamos a tener algún taller? No lo sé hasta ahora, Chinita, no tengo ni la menor idea. Sé que me mandaron una comunicación donde dice que estoy con ustedes solamente el día de hoy de 9 a 11 de la mañana. Ah, bueno, vale, muchas gracias, doctora Claudia. Gracias, profe. Gracias, doctora Claudia, muy amable. De todas maneras, aquí les dejo mi número de celular en este chat por si acaso y queda ahí en la grabación, me imagino. 304-346-5741, 304-346-5741, por si acaso me quieren escribir por WhatsApp para hacer alguna pregunta acerca del tema. Muchas gracias y que sean felices. Dios los bendiga. Doctora, inmensamente agradecida, que Dios la bendiga. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias. Muy Feliz día. amable. Chao, gracias. Buen día, profe. Buen día. Que te vaya bien, Luis. Muy amable, gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego, gracias. Papi, tiene 10.